Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor de esta preciosa hora que nos ha concedido el privilegio de estar en este lugar para poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Dios bendiga, ¿verdad?, cada uno de los que se han hecho presentes y, ¿verdad?, los que no pudieron venir, que sea el Señor bendiciéndolos allí en su hogar. Gloria sea al Señor. Bien, amados hermanos, hemos cantado al Señor. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de esta enseñanza, esperando que podamos, ¿verdad?, predicarla como el Señor quiere que la prediquemos. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y el verso 1. Vamos a leer. Gloria sea al Señor. Allí está esa parábola, pero vamos a tomar el versículo 1 nomás. Usted ya sabe de esa parábola de la viuda y el juez, un juez injusto, un juez que no temía a Dios. Pero hubo una mujer que quería justicia y este juez injusto, dice la Escritura que este juez le hizo justicia a esta mujer. Vamos a leer el versículo 1 de Lucas capítulo 18, verso 1. Leemos la Escritura: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oramos. Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa hora por concedernos la oportunidad de haber leído esta porción de tu bendita palabra. En esta preciosa hora, Dios mío, venimos poniendo, Señor, este tiempo delante de tu presencia. Hemos cantado, hemos dado lo que traíamos, Señor. Ahora te pedimos misericordia, te pedimos que nos hable, que nos aconseje por medio de tu bendita palabra. Que podamos ser edificados, Dios mío, en esta preciosa hora. En el nombre poderoso de Jesús, todo cansancio, toda obra negativa que pueda moverse en este lugar es reprendida en el nombre de Jesús. Y te pedimos la bendición, Señor. Te pedimos que nos corrijas con tu palabra, que nos enseñes, Señor, lo que tenemos que hacer. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos en esta preciosa hora. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor. Bendícelos, Padre, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos en esta preciosa hora. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Estuvimos iniciando hace 3 jueves y la primera enseñanza que tuvimos fue acerca de ser verdadero discípulo. Y ahí pudimos ver, amados hermanos, de que el Señor pues nos dejó, ¿verdad?, ese mandato de ir y hacer discípulos. Pero estuvimos viendo los ejemplos que dejamos ahí. Estuvimos viendo, amados hermanos, de que discípulo, esa palabra nos lleva a que nosotros seamos disciplinados. Y el segundo mensaje que tuvimos el jueves pasado fue acerca de la oración, la primera parte. Como hijos de Dios, nosotros necesitamos orar, necesitamos venir delante de Dios y tener esa disciplina, ponerla en práctica. Yo quiero decirle, hermanos, de que en esta segunda parte, esperando, ¿verdad?, que sea de bendición, el objetivo es que lo que ya se nos ha sido predicado, que nosotros lo pongamos en práctica. Ese es el objetivo, ese es lo que queremos lograr, de que, ¿verdad?, lo que el Señor nos dice en su palabra. Yo sé que usted ya sabe esos versículos, pero
el objetivo es de ponerlos por obra, de echarlos a andar, de ponerlos en práctica. No está solamente en saber lo que tenemos que hacer o lo que la Biblia dice, sino que está en ponerla por obra. Y miren, amados hermanos, de que el predicador, cualquier predicador que viene y trae un mensaje, puede dedicar horas preparando un mensaje para que la iglesia sea edificada, y quizás en el momento lo es, pero saliendo de acá se nos olvida de lo que se trató, se nos olvida de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, porque es para nuestro beneficio esta palabra, para que nosotros la pongamos por obra. Amén. Para que nosotros la pongamos por obra. En este versículo que leemos, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús refiere esta parábola, recomienda esta palabra sobre la necesidad. Qué feo se siente cuando usted siente necesidad de comer algo. Qué feo siente, ¿verdad? Cuando sentimos esa necesidad de comer, ¿verdad?, un alimento, no hemos comido y sentimos aquel hueco en nuestro estómago. Pero esto, la necesidad, el Señor refirió esta parábola sobre la necesidad de orar siempre. El jueves pasado estuvimos viendo de que el Señor, siendo aún muy oscuro, iniciaba el día con la oración. Y vimos también de que Él terminaba la oración, terminaba el día con la oración. Ahora, le pregunto a la iglesia, y que sea así, sincero, ¿verdad? Ahí donde estamos, ¿qué hemos puesto en práctica esta semana? ¿Qué hemos puesto en práctica esta semana? Porque mire, si en esta semana que pasó no pusimos nada en práctica, va a pasar otra semana y no la ponemos en práctica. Entonces vamos a estar haciendo nomás, ¿verdad?, bendecidos acá, pero allá el enemigo nos va a derrotar, nos va a querer destruir. El objetivo más grande es ponerlo en práctica. Amén. Debemos poner en práctica la oración. Usted se dio cuenta los versículos que leímos. Y el ejemplo que pusimos fue del mismo Señor Jesucristo. Queremos ser prosperados espiritualmente, hay que poner en práctica, hay que ser disciplinados en lo que el Señor nos recomienda que hagamos. Si no lo somos, vamos a pasar, hermano, todo el tiempo así, deprimidos, tristes, ¿verdad? Solo con los problemas que nos sentimos ahí. Pero el Señor nos dice sobre la necesidad de orar. Usted y yo somos necesitados cada día. Cada momento que pasamos somos necesitados. Tenemos esa necesidad. Usted sabe que hay ocasiones, ¿verdad?, de que usted a lo mejor está esperando una respuesta y usted le pide con grande anhelo al Señor para que el Señor, ¿verdad?, se glorifique y obre conforme a lo que usted está pidiendo. Pero luego Dios se glorifica, Dios hace la obra, pero luego nos olvidamos. Pero así como pedimos con esa necesidad, dijo el apóstol Pablo, orar sin cesar, constantemente.
¿verdad? Los recuerdos han quedado de aquellos ancianos que usted, ¿verdad?, conoció en nuestro país, de que eran unas iglesias que buscaban de Dios. Y Dios hablaba, y cuando Dios hablaba, se cumplía. Y ahora no, hermano, ahora se habla y no se cumple nada. Gloria sea al Señor. Pero es que esa iglesia estaba, hermano, buscando de Dios, y lo que Dios quiere que nosotros busquemos de Él. Si queremos ver una iglesia sana espiritualmente, tenemos que buscar de Dios, tenemos que tener esa necesidad de orar. ¿Cuántos alabamos al Señor en esta hora? O levante la mano y digo, yo no soy necesitado de oración. Somos necesitados. Cada uno de nosotros somos necesitados. Y el Señor se refirió diciendo esta parábola sobre la necesidad de orar. Yo estoy seguro que usted ya había escuchado muchas veces ese versículo. Pero el objetivo es ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Amén. Gloria sea al Señor. La oración, bendito sea el Señor, proporciona aliento a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos, ¿verdad?, orando, sentimos aliento, sentimos fortaleza de parte de Dios. El Señor lo sintió. ¿Se recuerda que estaba, dice la Escritura, que estaba agobiado? Estaba, dice, angustiado, pero él clamaba con más intensidad, porque la necesidad que él tenía era grande. Y dice que vino un ángel y le confortó, le fortaleció. Entonces la oración nos alienta. Cuando estamos orando, somos fortalecidos. Pero si no oramos, a cualquier cosa nosotros le vamos a poner atención y ya no vamos a seguir adelante. Pero el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, dedica tiempo a la oración. Porque dice la Escritura, amados hermanos, dice ahí sobre la necesidad de orar siempre. Siempre somos necesitados. Y dice, y no desmayar. ¿Qué es lo que ha pasado con muchas personas? Cristianos que nosotros hermanos llegamos a pensar de que como ellos no había otro. Y que ha llegado el momento de la prueba y ha desmayado. Ha llegado la lucha y ya no quiere seguir adelante. Cuando llega la prueba es para que nosotros veamos la gloria de Dios. Es para que nosotros veamos el poder de Dios. Como seres humanos somos débiles, sí, lo somos. Y Dios lo sabe. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Somos débiles. Pero Dios nos dice, el Señor nos dice sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Esta mujer fue persistente hasta recibir, ¿verdad?, justicia. Nosotros debemos ser persistentes. La oración proporciona aliento, proporciona protección. Amén, hermanos. Protección, dice que, ¿verdad?, tenemos la armadura de Dios. Tenemos protección. La oración nos da confianza en medio de las adversidades. Amén. Por eso debemos orar siempre.
En esta ocasión solamente tenemos dos puntos que vamos a estar viendo. En primer lugar, recomendaciones en la oración. Recomendaciones en la oración. El 100% de la eficacia de la oración depende de la privacidad. De la privacidad. Amén, hermanos. Orar es tener una conversación fluida, constante, frecuente. Amén. Eso es orar, tener una comunicación con nuestro Padre. Fluida, una oración constante. Miren lo que nos dice la Escritura, hermanos. Mateo 6:6. Una palabra tan maravillosa. Mateo capítulo 6 y el versículo 6. Miren lo que dice. Oiga lo que dice el Señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En primer lugar, decía que nosotros debemos de tener esa oración privada. No le tenemos que andar contando a los demás, yo oro de tal hora a tal hora. Porque el que lo sabe es Dios. No tenemos, amados hermanos, ¿verdad? De que es decir, amor en cuello. Que porque solamente porque nosotros oramos, ¿verdad? Lo tiene que saber toda la gente. Oiga lo que dice el Señor. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Mire qué maravilloso. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. En el Antiguo Testamento encontramos una mujer angustiada, abatida, y dice que solamente movía los labios. Esa mujer estaba necesitada. Y esta mujer dice que movía los labios. Y, ¿verdad? Aquel sacerdote, aquel que estaba ahí, vio el exterior, pero Dios vio la necesidad que tenía aquella mujer. Gloria sea al Señor. Entonces, como cristianos, nosotros debemos de tener esa privacidad y orar a nuestro Padre Celestial que está en los secretos. Y Él lo va a recompensar en su momento. Literalmente, la oración debe ser algo genuino y real, no para ser visto por otros. No para ser visto por otros. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 6, verso 5. Miren lo que dice la palabra del Señor, un versículo hacia arriba. Y cuando ores, ¿cómo dice su Biblia? Mateo 6:5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Oiga, qué tremendo. Y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Qué tremendo lo que el Señor nos enseña por medio de esta palabra. La oración debe ser algo genuino, algo real. ¿Cuál es la actitud de nosotros cuando oramos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros vamos
¿verdad? Y nos hincamos. ¿Cuáles son las palabras que salen de nosotros día a día? Es la misma oración. O hablamos con Dios, o hablamos con Dios, le contamos nuestras necesidades a Dios, o solamente venimos, nos hincamos hasta que nos quedamos dormidos. Lo que el Señor quiere, amados hermanos, de que el versículo anterior dice que entremos en nuestro aposento, cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en los secretos. Pero este versículo nos dice que nuestra oración no debe ser para ser visto por otros, ¿verdad? Porque cuando oramos no debe de ser así. No debe de ser cuán elocuentes seamos nosotros para hablar, para que los demás escuchen. Tiene que ser una oración que nazca del corazón, que salga de lo más profundo. Pero si oramos solamente, ¿verdad?, para que digan los hermanos, las hermanas, wow, qué hombre, qué fluidez de palabra, qué mujer, Dios mío, aleluya. Si solamente es para eso, esa oración no pasa de allí, hermano. No pasa de ese techo. Pero si usted hace una oración sincera delante de Dios, Él se glorifica. Amén, hermanos. Él se glorifica. Quiero que vayamos allá al mismo capítulo 18 de Lucas y vamos a leer una parábola que sigue en el capítulo 18, verso 9 en adelante. Y quiero, hermanos, que nosotros entendamos esto. Que nosotros entendamos esto. De que esto no es porque yo sea mejor. Y lo voy a decir para que todos lo escuchen. Esto no es para, amados hermanos, para impresionar. Esto es porque necesitamos abrir nuestro corazón, ser sinceros delante de Dios. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mire, hermano, qué tremenda esa oración, ¿verdad? Óigame esto, los dos iban a la oración, al templo. Pero uno se consideraba más que otro. Y si lo pasó en el tiempo de Jesús, si pasó esto, ¿usted cree que no va a pasar ahora? Oiga cómo dice, hermano. Mire, la expresión que hace este hombre. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. Y vamos a ver por qué estaba diciendo ahí esa palabra de ladrones. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mire, las cualidades que tenía el fariseo eran buenas, pero la jactancia que tenía, dice la Escritura al terminar los versículos, de que el que salió justificado fue el otro, no el fariseo. Oiga lo que dice: ayuno 2 veces a la semana. Es bueno el ayuno. La característica que tenía este fariseo, muy buena, excelente, una bendición, que en la semana hayan 2 ayunos. Pero no es para jactancia.
no es para, ¿verdad?, exaltarse uno mismo. Oiga lo que dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Él estaba cumpliendo con la palabra del Señor. Pero recuerde cómo empezó a decir: no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy adúltero. Todas esas cualidades son dignas de imitar, las cualidades, no la expresión, ¿verdad?, de lo que él, como él se expresaba. Oiga, amados hermanos, y el Señor Jesucristo está diciendo en el versículo que leíamos, de que dice: ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Verdad? Si aquí le halagan, le aplauden, le hacen todo, ya tienen la recompensa, ya no esperen más. ¿Cuántos alabamos al Señor? Porque quiero decirle algo: el aplauso que usted da no es para mí, es para Cristo. La ofrenda que usted da no es para mí, es para el Señor. Lo que usted y yo hacemos no es para nosotros, es para Dios. Y tiene que ser, hermano, lo mejor y con humildad. Con humildad. Entonces, dice ahí ese versículo, en el versículo 12, dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio. Mire cómo inició él. Inició con la misma palabra, Dios. Pero su oración fue muy diferente. Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, hermanos. Se da cuenta de que nosotros tenemos necesidad de orar. El Señor lo dice en su palabra. Pero nuestra oración no la tienen que andar sabiendo todos los hermanos de la iglesia o los amigos. Es algo que usted y yo tenemos que hacerlo, y el Señor se va a encargar de que otros, ¿verdad?, que no lo conocen, digan cosas buenas de usted. Gloria sea al Señor. Entonces, nuestras oraciones deben de ser concretas, deben de ser, hermanos, francas, sinceras. Porque yo le voy a decir algo: Dios nos conoce. Sin que nosotros le pidamos, ya nos conoce. Pero Él lo que quiere es tener una comunicación con nosotros. Hay momentos en que nosotros tenemos que orar, expresarle al Señor, pero hay momentos en que nosotros tenemos que escuchar, esperar que Dios, ¿verdad?, trate con nosotros. Entonces debemos, hermanos, de orar, pero como el Señor nos dice que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo con sinceridad, no para ser visto por otros. Literal C. No usar vanas repeticiones. ¿Eh? Allí en Lucas, en Mateo, donde estábamos, en el 6, mire lo que dice Mateo, capítulo 6, y el verso 7. Mire lo que dice ahí en la escritura. 6, 7. Gloria sea al Señor. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
Y cuando ores, dice, y orando no uséis vanas repeticiones. No hay que volverlo religioso. ¿Verdad? Lo mismo. ¿Verdad? Repetir lo mismo. Hay que aprender a hablar con Dios, hermano. Hay que aprender a abrir nuestro corazón. Oiga lo que dice ese versículo. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice en los proverbios, si no me equivoco, dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Porque en la palabrería, hermano, podemos comprometernos con Dios de cosas que no estamos dispuestos a hacer. Amén, hermanos. Nos podemos comprometer y llega el momento donde tenemos que mantenernos firmes, pero no podemos cumplir con esa palabra. Entonces, dice la Escritura, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Le pregunto a usted, ¿usted cree de que Dios conoce de qué tenemos necesidad? Pero usted se da cuenta que hay veces que queremos impresionar a Dios con la forma como lo hacemos. Y ¿verdad? Nos bajamos de lo mismo, repetir lo mismo. Gloria sea al Señor. Esa parte que sigue la vamos a dar para después. Así de que no usar vanas repeticiones, no volvernos religiosos. En segundo lugar, aspectos que pueden estorbar nuestra oración o nuestras oraciones, o obstáculos en la oración. Miren lo que dice Santiago 4:3. En el literal A vamos a ver que no sabemos pedir. Usted ya sabe esos versículos. Pero el objetivo que le estamos dando esta enseñanza es para que nosotros lo pongamos en práctica. Que esta semana que viene aprendamos a pedirle al Señor. ¿Verdad? No sigamos en la misma rutina de siempre, sino que hay que hablar con Dios, conquistarlo a Él con las palabras sinceras de nuestro corazón. Con sinceridad, hermano. De esa manera tenemos que venir ante Dios. Mira lo que dice ese versículo de Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedimos mal a veces. Por eso Dios no escucha esa oración. Para gastar en nuestros propios deleites, deleitarnos nosotros mismos. Gloria sea al Señor. Debemos de pedir por las necesidades que hay en la iglesia. Tanta necesidad que hay en la iglesia. Mire, hermanos, si nos pusiéramos nosotros a orar por las necesidades que nosotros sabemos que hay en la iglesia, que hay, ¿verdad?, en familiares, que hay, ¿verdad?, en los compañeros de trabajo, los amigos, yo le aseguro que Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Entonces, obstáculos en la oración es porque no sabemos pedir, pedimos mal. Es lo que dice Santiago. Miren lo que otro obstáculo.
escondidos y no confesados. Esa oración, aunque usted ore y ore, ayune, haga como este fariseo. Pero si hay algo escondido, algo oculto, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, los obstáculos en la oración, uno de ellos decíamos que es que no sabemos pedir. Otro de ellos es que hay pecados escondidos y no han sido confesados. Así no vamos a crecer, no vamos a prosperar, no vamos a recibir esa respuesta que usted quiere escuchar. Mire, usted quizás dice, no, pues que sí, Dios me conoce, pues Él me perdona. Pero es necesario que nosotros, como dice ese versículo, más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ya, si usted lo confiesa y se aparta, ya no participa más de ello, va a alcanzar misericordia. Su oración va a ser escuchada. Pero de lo contrario, va a estar orando, y usted dice, ¿pero por qué? No escucho, pedimos mal. Estamos ocultando algo. Literal C. Otro obstáculo en la oración es desobediencia a la palabra de Dios. Desobediencia a la palabra de Dios. Proverbios 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Oiga, hermano. Oiga lo que dice la Escritura. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, su oración también es abominable. Entonces nosotros sabemos lo que la Biblia dice, pero si no la ponemos en práctica, si no estamos atentos a hacer lo que el Señor nos dice, entonces dice que esa oración también es abominable. No la recibe Dios. Gloria sea al Señor. Otro obstáculo en la oración: rehusar reconciliarse. Eso es todo. Rehusar reconciliarse. Dice Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Rehusar reconciliarnos, o sea, ser un corazón duro. Yo no me reconcilio, yo no me humillo, solo a Dios. Estamos desobedeciendo. Porque podemos dar, hermano, todo, pero si no lo hacemos como el Señor nos dice que lo hagamos, vamos a hacer como el campo, ¿verdad? Como la hojarasca aquella, ¿verdad? Que el viento la lleva para allá, para acá. Gloria sea al Señor. Otra oración, otro obstáculo en la oración es mal comportamiento en la vida conyugal. Se salvaron los solteros. Mal comportamiento en la vida conyugal.
Dice 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a orar y tal vez enojados con el cónyuge, con la cónyuge? No, te voy a orar. ¿Usted cree que esa oración va a llegar? Oiga cómo dice la Escritura, hermanos. Y esto pasa, mire, no solamente con el cónyuge, sino que pasa con los hijos. Pasa, hermano, ¿verdad? Tal vez con el compañero de trabajo, con aquello que usted se lleva bien en el trabajo, pero, ¿verdad? Por una razón, hubieron palabras ahí, ¿verdad? Que dañaron. Y usted la ve enojado o la otra persona la ve enojada. Pero usted dice, yo no le pido perdón, no voy a orar. Es oración, hermano. Dice la Escritura, aquí lo estamos hablando, ¿verdad? Conyugalmente. Y nos habla más que todos los maridos. Amén, también que va a decir el hermano. Amén. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tenemos que estar en paz. El cristiano tiene que estar en paz. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Tenemos que tener paz en la iglesia, con los hermanos, con las hermanas. Tenemos que tener paz en la casa. Tenemos que tener paz, hermano, con todo lo que nos rodea, con nuestros familiares. Tenemos que tener esa paz. Porque si no, esa oración es estorbada. Esa oración no llega a la presencia de Dios. Entonces, en primer lugar, vimos las recomendaciones en la oración. Y decíamos que el 100% de la eficacia de la oración depende de la privacidad. Entrar a nuestro aposento, entrar, ¿verdad?, a ese cuartito, a ese lugar y orar. Pedirle al Señor ahí. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, de que nuestra oración no tiene que ser para ser visto por otros, para que otros vean cómo nosotros oramos, sino que nuestra oración debe de ser, hermano, con sencillez. Y claro, el Señor en su momento se va a glorificar. No tenemos que volvernos religiosos. Y en segundo lugar, los aspectos que pueden estorbar nuestras oraciones. Decíamos, obstáculos en la oración, no sabemos pedir. Decíamos, pecados escondidos no confesados. Desobediencia a la palabra de Dios. Rehusar reconciliarse, mal comportamiento en la vida conyugal. Ahora, usted ya sabía de eso, ¿verdad? Ya sabía, ya lo había leído, no solo una vez, 2 veces, ya lo había leído. Pero el reto está aquí, de que pongamos en práctica esto. Ese es el reto, porque usted sabe de Biblia, hay bastante, pero no está en el saber. No está en que yo me aprenda tantos versículos, sino en ponerlos en práctica. Porque todos esos versículos, usted ya los ha leído, no solo una vez, ya los ha escuchado en predicaciones.
nuestras oraciones tienen que ser con sinceridad a Dios, abrir nuestro corazón. Así de que el reto para usted, para mí, es que pongamos en práctica eso. Estuvimos viendo, ¿verdad?, que el ser verdadero discípulo necesitamos nosotros ser disciplinados en la oración, algo que a este tiempo no nos gusta hacer y lo necesitamos. Le pregunto a usted, sea sincero, ¿le gusta orar a usted? A nadie le gusta orar, pero debemos hacerlo. Debemos. Mire, y hay cosas, hermanos, de que no es que si yo quiero, sino que el Señor dijo que lo hiciera. Y no hay para atrás ni para adelante, hay que hacerlo. Porque es para nuestro propio bien. Es para nuestra propia necesidad. Usted sabe, ¿verdad? Si está pidiendo mal, por ejemplo, ¿verdad? Para que ya algunos hermanos no vengan. Y usted está pidiendo a Dios. O para que este ministerio se vaya al piso. Usted sabe, hermano, si usted está pidiendo mal. Pero debemos nosotros empezar a orar como el Señor quiere que oremos. Usted sabe, hermanos, de que, ¿verdad? Si hay en nosotros, en usted, con el que va a ver ese video, si hay pecados ocultos allí, y usted siente que no prospera, lo que tenemos que hacer es confesar y apartarnos, no seguir practicando, porque seguimos practicando es lo mismo, nada estamos haciendo. Entonces es necesario confesarlo, pero apartarnos, y así Dios va a alcanzarnos con su misericordia. Usted sabe que desobedecer a la palabra de Dios, que eso no, cuando nosotros desobedecemos no es agradable. ¿Cómo usted se siente cuando usted trata de un hijo, le dice algo y ese hijo hace lo contrario de lo que usted le dice? O cuando, ¿verdad?, en el trabajo usted da una indicación y no hace como usted hace indicación. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, nos dice la Escritura, que si nosotros apartamos el oído para no oír la ley, la palabra del Señor, nuestras oraciones son abominables. Si nosotros no, ¿verdad? Ustedes no, yo no voy a hacer lo que dice el hermano. Es que el beneficio es para nosotros, es para nosotros mismos. Gloria sea al Señor. Rehusar a reconciliarse, si nosotros no lo hacemos, estamos mal delante de Dios. Estamos mal. ¿Verdad? Si en nuestro hogar solamente hay pleitos, hay contiendas, hay cuantas cosas, y usted aquí, ¿verdad?, llora delante de la presencia del Señor, ¿verdad?, pero desahogándose quizás. Debemos, hermano, eliminar todas esas cositas que nos están afectando en nuestra vida de oración. El Señor, en la siguiente parte, si el Señor lo permite, vamos a entenderlo, ¿cómo debemos de orar? Ya vimos allí, ¿verdad?, en la palabra del Señor, que el Señor les enseñó a orar. Y vamos a ver algunas áreas, vamos a tocar algunas áreas. Mire, el Señor le dijo cómo debían de orar, pero nosotros lo decimos, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, y no le ponemos atención a lo que estamos leyendo, a lo que estamos diciendo. Ya como se lo aprendió, ¿verdad? Como que es una ametralladora. No se pone a meditar en cada palabra que el Señor Jesucristo dijo ahí. Debemos meditar en la palabra del Señor. Miren, con esto terminamos.
Dijo el Señor en Lucas 11, versos 9 y 10. Miren lo que dice. Lucas 11, versos 9 y el 10. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dice, y yo os digo, ¿quién dijo esa palabra? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Ella ya sabía ese versículo, ¿verdad? Pero pedimos y no recibimos. Se ha puesto a pensar, ¿por qué no recibimos? Pero allí dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Hasta ahí llegamos con esa meditación. Quiero que recuerde esto. El primer tema que predicamos fue acerca de ser verdaderos discípulos. El segundo fue, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el segundo? La oración, parte 1. Amén. El tercero, la oración, parte 2. Recordemos de esto, hermano. Recordemos de esto. Pongámoslo en práctica. Usted sabe de lo que hemos estado hablando y de qué tenemos que poner en práctica. ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que hacer? Así es de que hasta aquí llegamos con esta palabra, esperando que usted haya entendido y que por lo menos podamos ver a través de la palabra del Señor. En la Biblia hay muchos versículos que hablan acerca de la oración. Muchísimo. Podemos estar, hermano, todo, ¿verdad? Este año y el próximo hablando de oración. ¿Verdad? No se aflijan. No se aflijan. Hasta aquí llegamos. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria al Señor.